Vamos a dar inicio, de favor. Le cedemos la palabra, ingeniero. Muchas gracias. Contenido. Dentro del contenido de esta ponencia, vamos a hacer referencia a la localización y descripción del proyecto. Estado actual de la calle de rodaje Alfa. Evaluación estructural de la calle de rodaje. Resultados de la deflectometría. Revisión de la calle de rodaje del diseño original. Localización y descripción del proyecto. Este proyecto se ubica en Tijuana, en el aeropuerto internacional de ese estado. Prácticamente, bueno, pues acá se muestran las coordenadas geográficas de ubicación de ese proyecto. Es importante manifestar que las dimensiones de la losa tienen ciertas dimensiones de 4 metros por 4 y de 4 metros por 3.5. De esa geometría son las losas de concreto hidráulico de ese aeropuerto internacional de Tijuana. Estado actual de la calle de rodaje Alfa. Como podemos ver en esta imagen, se presenta una vista panorámica de la calle de rodaje Alfa, ¿ya? Este estudio se ha realizado entre las progresivas 1 más 184 al 1 más 968. ¿Ya? Ese es el tramo que hemos evaluado estructuralmente, bueno, pues la calle de rodaje Alfa. Durante la auscultación hemos podido percibir un patrón de agrietamiento de las losas. Posiblemente, bueno, pues aquí, como podemos ver en esta imagen, podemos ver claramente que la losa de concreto ha fallado a fatiga, ¿no? Como podemos ver en esa imagen. En la imagen de la derecha podemos percibir las oquedades que se encuentran o que tienen esas losas de calles de rodaje, ¿no? Las diferentes oquedades que presenta. También durante la auscultación hemos podido percibir que presenta ruptura en las esquinas de la losa, como se puede ver en la imagen a la izquierda. También durante esa auscultación se ha verificado o se ha percibido que las losas tienen un desprendimiento de las partículas de los agregados, tal como se muestra en esa imagen a la derecha. Esas rupturas de las esquinas probablemente fueron ocasionadas por el cambio térmico durante el proceso de curado. Durante esa campaña de auscultación, ¿ya? También hemos podido verificar que existen grietas o que presentan grietas entre 0.30 milímetros y 2 milímetros, con un patrón predominante longitudinal, tal cual se muestra en esta imagen. Durante la visita técnica, el grupo aeroportuario ¿ya? Nos ha permitido extraer cierta cantidad de núcleos, ¿no? Bueno, pues en 3 escenarios diferentes. Es decir, cuando las losas de las grietas, bueno, losas con grietas selladas, ¿no? Hemos podido percibir en un sector que se encuentran las losas con grietas selladas. En el segundo escenario hemos podido percibir que las losas con oquedades y las losas con grietas. En estos 3 escenarios hemos podido obtener, hemos extraído núcleos cilíndricos de la losa de concreto en estas zonas representativas, en estas progresivas específicamente, ¿no? En esta imagen se presenta pues los puntos donde hemos determinado la extracción de núcleos. Como podemos ver en esa imagen, hemos extraído alrededor de 12 núcleos, ¿ya? 12 núcleos los cuales hemos llevado al laboratorio para determinar su resistencia característica de ese hormigón. Durante la prueba de laboratorio, o las pruebas de laboratorio, se ha realizado resistencia a la compresión simple, especificado en esta norma, una norma mexicana.
También se ha determinado la resistencia a la tensión por compresión, ¿ya? La prueba brasileña. También se ha determinado de esos cilindros el módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿no? De acuerdo a esta especificación o a esta normativa mexicana. Como podemos ver en esta imagen, se está determinando la resistencia característica del hormigón, ¿no? 12 núcleos de concreto hidráulico en total, de los cuales 6 núcleos fueron de 9.3 centímetros de diámetro en promedio y 6 núcleos de 10.3 centímetros de diámetro en promedio también, ¿ya? Entonces, esta es una imagen que representa las pruebas de laboratorio que hemos determinado de esos núcleos que hemos extraído. También se ha determinado la resistencia a la tensión por compresión, la prueba brasileña, ¿no? Si podemos ver en esta imagen, ¿no? Tenemos una mordaza, estamos aplicando una carga diametral, ¿ya? Bueno, hemos manifestado que se realizaron pruebas de tensión por compresión en 11 núcleos de concreto hidráulico en total, de los cuales 5 núcleos fueron de 9.3 centímetros de diámetro en promedio y 6 núcleos de 10.3 centímetros de diámetro también en promedio. Seguidamente, en laboratorio hemos determinado un parámetro básico de la teoría de la elasticidad, es decir, el módulo de Young, ¿no? Entonces, en laboratorio también hemos determinado ese módulo de elasticidad. Evaluación estructural de la calle de rodaje. Es importante realizar una evaluación estructural de la estructura de pavimento, no solamente en pavimentos aeroportuarios, también tenemos que realizar en nuestra red vial fundamental de carreteras, ¿no? Para saber qué acción vamos a tomar, si vamos a realizar un mantenimiento, si vamos a realizar una rehabilitación, si vamos a, bueno, pues vamos a ver qué medida vamos a realizar, qué acción vamos a realizar en el pavimento. Entonces, necesitamos realizar una evaluación estructural. En este trabajo, se ha utilizado un deflectómetro, ¿ya? O sea, se ha utilizado un deflectómetro de impacto con un diámetro de 45 centímetros, ¿no? El diámetro, vamos a ver acá, opción de punto. Aquí está. Para pavimentos aeroportuarios, el deflectómetro de impacto se utiliza un plato de 45 centímetros, ¿no? Acá tenemos un arreglo de separación de los transductores de desplazamientos, o también llamados geófonos, ¿ya? Este arreglo de separación ya es muy clásico. De hecho, la Administradora Boliviana de Carreteras también recomienda qué separación podemos utilizar. Para pavimentos aeroportuarios utilizamos un plato de 45 centímetros. Para pavimentos de carreteras, lo que se utiliza es un plato de 30 centímetros. En este proyecto hemos llegado prácticamente a aplicar cargas dinámicas hasta 25 toneladas de una carga dinámica, 25 toneladas. Esa carga va a generar una onda en la cual la carga tiene que ser haberciano, ¿no? Muchas veces, muchos equipos utilizan una carga sinusoidal. Sin embargo, si queremos representar de mejor forma el paso de los vehículos, el paso de los carros, tenemos que utilizar una carga haberciana. Esa carga, esa onda, se va a generar entre 20 a 30 milisegundos, ¿ya? Entonces, para pavimentos de carreteras utilizamos ese plato de 30 centímetros. Para pavimentos aeroportuarios de 45 centímetros. El arreglo de la separación ya casi es estándar, ¿ya? Lo podemos encontrar en los manuales de la Administradora Boliviana de Carreteras. En este caso particular, ese arreglo de separación comprende estas separaciones de 30 centímetros, de 60, 90, 1,20, 1,50 y 1,80. ¿Ya? Esa separación clásica hemos utilizado para realizar la evaluación estructural de la calle de rodaje Alfa del Aeropuerto Internacional de Ciudad de Tijuana.
Este es el deflectómetro de impacto que se tiene. ¿Ya? Ese es el deflectómetro de impacto, es de, bueno, pues de la marca, podemos decir, Dynatest, ¿ya? Tiene una capacidad aproximadamente de 320 kilonewtons, ¿no? 32 toneladas aproximadamente, ¿no? Redondeando 32 toneladas. ¿No? Se ha realizado en una longitud de 800 metros un total de 80 puntos de ensayo, ¿ya? Estas losas tienen una geometría de 4 por 4 metros y de 4 por 3.5 metros. Bueno, pues se ha realizado esta prueba en 3 líneas, ¿ya? Como podemos ver en la imagen, línea 1, línea 2, línea 3. Se ha atacado en 3 líneas. Bueno, para asignar prácticamente los puntos donde voy a realizar la prueba de deflectometría, hay diferentes métodos. Particularmente yo conozco el método aleatorio. ¿Ya? El método aleatorio o método estadístico también determina esa separación de punto a punto donde voy a realizar la prueba de deflectometría. Sin embargo, la FAA recomienda al menos una separación de 70 metros de punto a punto para realizar estas pruebas de deflectometría. Eso es lo que recomienda la FAA, una separación de 70 metros aproximadamente, punto a punto de la prueba de deflectometría para cumplir esa especificación internacional. Calificación estructural. Como podemos ver en esta representación esquemática, ¿ya? Aquí está el plato de 45 centímetros, ¿no? De diámetro, ¿no? Aquí aplicamos cierta carga, ¿no? Una carga dinámica de 25 toneladas. Hemos llegado aproximadamente 25 toneladas, 30 toneladas, en algunos sectores sí se llegó a 30 toneladas, ¿no? Aplicamos esa carga, que tiene una carga haversiana, y vamos a prácticamente obtener lo que se llama cuenco de deflexiones, o cuenca, como ustedes gusten, cuenca o cuenco, ¿ya? Esta es la cuenca de deflexiones, en la cual esta superficie, esta área, es muy importante para conocer la respuesta estructural del pavimento, ¿ya? Calificación estructural. En función a esa área, podemos calificar estructuralmente como excelente, muy buena, bueno, regular, malo y pésimo en función al área del cuenco de deflexiones. También podemos calificar estructuralmente, ¿ya? En función al módulo de elasticidad, ¿ya? Acá tenemos la carpeta asfáltica. Esta es una calificación estructural del módulo elástico. Aquí está un orden muy característico de esa rigidez, bueno, el módulo de Young, ¿no? El módulo de Young en este rango, ¿ya? Y las diferentes capas: base asfáltica, base rigidizada, con cemento Portland, base hidráulica, su base y capas inferiores. Perfecto. Vamos a ver. Se han determinado los módulos elásticos a través de un proceso de retrocálculo o cálculo inverso. Como tenemos el área o el cuenco de deflexiones, ¿ya? A través de un proceso de retrocálculo podemos obtener los módulos de elasticidad de las diferentes capas, ¿ya? Para ello podemos utilizar diferentes herramientas informáticas. Este es el caso del CALBAC. En este proyecto se ha utilizado el CALBAC. Esta herramienta informática, prácticamente sus modelos de deterioro están basados o están en función al Instituto del Asfalto, ¿ya? Entonces, prácticamente esos modelos de deterioro están en función a ello, ¿ya? También existen otros programas como el EverCalc, ¿ya? También existen otras herramientas informáticas. En este caso particular está basado en los modelos de deterioro de la ASHT. Podemos utilizar esas diferentes herramientas informáticas para determinar el módulo de elasticidad de las diferentes capas a través de un proceso de retrocálculo. En este caso,
también se puede utilizar esta herramienta informática Elmo, ¿ya? Entonces, también podemos utilizar. Resultados de deflectometría. A través de ese proceso de retrocálculo, ¿ya? Se ha determinado, pues, los módulos de elasticidad de las diferentes capas y a la vez se ha determinado las deflexiones máximas, ¿ya? Las deflexiones máximas en las diferentes líneas de ataque que hemos realizado. Bueno, esta es una imagen que muestra los resultados obtenidos en el cadenamiento, ¿no? Aquí tenemos el cadenamiento y en el eje de las coordenadas o eje Y tenemos el módulo de elasticidad. Entonces, tenemos en el eje de las Y, tenemos el módulo de elasticidad y en el eje de las X o abscisas tenemos el cadenamiento. Como podemos ver, a través de este proceso de retrocálculo se ha determinado estos diferentes módulos de elasticidad en las diferentes líneas de ataque, ¿no? Módulos de elasticidad de la línea 1. Módulos de elasticidad de la línea 2. Módulo de elasticidad de la línea 3. Perfecto. Hay diferentes métodos, para determinar el índice estructural, ¿no?, del pavimento. Hay diferentes profesores que han propuesto un índice de evaluación estructural. En este caso, el profesor Zárate Aquino, ¿ya?, el profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, propone la metodología del área normalizada, ¿ya? Entonces, este es el método y también este método, como podemos ver, clasifica en cuatro zonas, ¿ya? En cuatro zonas clasifica este método. También existe otro método, ¿no?, el método de Yonah-Pape, ¿no? El de Yonah-Pape, diferentes métodos existen para evaluar estructuralmente o dar una clasificación estructural al pavimento. Pero muchos de ellos no tocan el comportamiento mecánico de toda esa estructura. Hay que también hacer referencia a ello. No toman. Bueno, de la calificación estructural se ha determinado en la línea 1, ¿ya?, equivale a la estructura de regular, ¿no?, tomando en cuenta las áreas normalizadas. Aquí tenemos las áreas normalizadas. Como podemos ver, línea 1, línea 2, línea 3 y puntos especiales. Estos puntos especiales son, bueno, hemos tomado como criterio los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos hemos tomado como puntos especiales. Bueno, pues, como podemos ver, en esas tres líneas de ataque, se ha calificado estructuralmente como regular, ¿ya?, en función a las áreas normalizadas que propone el profesor Zárate Aquino. Revisión de la calle de rodaje del diseño original. Hemos realizado una revisión del diseño original de la estructura de pavimento, ¿ya? Estructura de pavimento, ¿no? Este aeropuerto, ¿ya?, tiene una losa de concreto de aproximadamente 38 centímetros. También tiene una base estabilizada con 3% de cemento, ¿no?, de aproximadamente 15 centímetros. También tiene una capa de base hidráulica de 30 centímetros. Finalmente, la capa subrasante también de 30 centímetros, ¿no? Entonces, esta es la estructura de pavimento o de la calle de rodaje del Aeropuerto Internacional de Ciudad de Tijuana. Perfecto. Para verificar el diseño, ¿ya?, hemos utilizado la herramienta informática Farfield en la versión 1.41 y la versión 1.35, ¿ya? La herramienta informática Farfield está codificado en las diferentes capas, ¿ya? Está codificado. Si vamos a hablar de concreto hidráulico, en el Farfield vamos a ver que pertenece al código P501. Si vamos a hablar de base estabilizada con cemento, su codificación viene a ser P301, ¿no? Así llegamos hasta la subrasante, que la codificación en el Farfield, en las diferentes versiones de Farfield. Estamos hablando de la versión 1.305 del año 2009, estamos hablando de la versión 1.41 de junio del 2019,
y finalmente la última versión de Farfield, la versión 2, que salió aproximadamente hace 2 años aproximadamente, se ha actualizado esa herramienta informática. Entonces, si vamos a ver en esa herramienta informática Farfield, la codificación de subrasante viene a ser P154. ¿Ya? Estas propiedades o estos valores de resistencia en Farfield lo vamos a encontrar ya por default. ¿Ya? Por default no podemos modificar, no se puede modificar. Por ejemplo, del concreto hidráulico, el módulo de ruptura viene a ser 4.83 megapascales, ¿no? Entonces, estos valores no podemos modificar en Farfield. Perfecto. Como podemos ver en esta imagen, ¿ya? Esta es, bueno, una captura de imagen, ¿no? De esa herramienta informática Farfield en la versión 1.41, ¿ya? Esta es la versión 1.41, ¿ya? Al momento de diseñar, también tenemos que ver el factor de daño acumulado, ¿ya? A través de la ley de Miner hacia la unidad, ¿ya? Este es el daño acumulado que causa las diferentes aeronaves, ¿ya? En pavimentos de aeropuerto, siempre vamos a diseñar con el avión crítico. El avión crítico es quien define el espesor de las diferentes capas, el avión crítico. En pavimentos de carreteras lo que hacemos es de un tráfico mixto, convertirlo en ESALs y trabajar en los ejes estándares con una carga de 8.2 toneladas, ¿no? Entonces, es muy diferente el criterio de diseñar pavimentos aeroportuarios y diseñar pavimentos de carreteras. Perfecto. Esta es la circular, ¿ya? Esta es la circular de la versión 1.41. La AC 150 quebrado 5320-6F. 6F. Entonces, esta es la circular de la versión 1.41. Se ha verificado el espesor de las diferentes capas. ¿Ya? Eso es lo que se ha hecho. ¿Ya? Prácticamente, como podemos ver en la imagen, ¿ya? Tenemos acá el espesor, thickness, ¿no? La capa, el espesor. 38, bueno, aquí es 38 centímetros aproximadamente, ¿no? Espesor. Aquí está en milímetros. 38 centímetros aproximadamente. Acá son 36 centímetros. ¿Ya? Lo que se ha hecho es comparar dos versiones de Farfield, la versión 1.41 y la versión 1.35. ¿Por qué se ha realizado una comparación? La finalidad era de ver cuál herramienta es más bondadosa y verificar la filosofía de diseño. Es muy importante ver al momento de actualizar las diferentes herramientas informáticas, la FAA actualiza sus modelos de deterioro. Es decir, las ecuaciones de modelo de deterioro. Estamos hablando de fatiga, ¿no? Estamos hablando, o también podemos hablar de fatiga, ¿no? Principalmente fatiga, ¿no? O si no, de ahuellamiento, ¿no? Entonces, esos modelos, o en pavimentos rígidos, ¿no? A la erosión, ¿no? Entonces, esos modelos de deterioro, la FAA va constantemente actualizando. También se ha realizado un análisis de sensibilidad, ¿ya? Entonces, también para verificar los diferentes espesores que puedan satisfacer el tráfico aéreo. En el eje de las X tenemos el módulo de ruptura, ¿no? En el eje de las Y tenemos la vida de diseño estimada en años, ¿no? Lo que se ha hecho variar en este análisis de sensibilidad son los espesores de la losa, ¿no? 38 centímetros, 35, 33 y 28. También se han hecho variar en este análisis de sensibilidad el módulo de ruptura del hormigón, 4.21, 4.50 y 4.78. Al momento de diseñar calles de rodaje, al momento de diseñar pistas de aterrizaje, lo recomendable, estimados ingenieros, es realizar un análisis de sensibilidad para ver qué parámetros, qué espesores satisfacen las condiciones del tránsito aéreo. Eso es lo que recomendamos. Conclusiones. Alrededor de un 76%
de las losas de concreto de la calle de rodaje alfa presentan algún tipo de daño que corresponde a agrietamiento o quedades y grietas selladas. Asimismo, se observa que algunas losas presentan ruptura en las esquinas. Esta condición de daño se atribuye a fallas en el control y manejo del curado del concreto, así como fallas en los procesos constructivos. Esta es una de las conclusiones que hemos llegado en el estudio de esa calle de rodaje. Las grietas de las losas pueden atribuirse a efectos de contracción por secado del concreto en la capa superior de la losa. No obstante, este nivel de agrietamiento deberá ser reducido. En el caso de las grietas selladas, dado que éstas no fueron tratadas adecuadamente, se deberá darle seguimiento a fin de verificar que permanezcan cerradas. La idea es que permanezcan cerradas, ¿no? Perfecto. La presencia de oquedades ocasionadas por el contenido de suelo, madera y tela, entre otros, que hemos encontrado, evidencia que durante el colado, es decir, lo que aquí en Bolivia llamamos el vaciado, ¿no? El colado, de la losa de concreto, presentó un alto grado de contaminación. Los resultados de la inspección de las losas y núcleos de concreto extraídos, así como de los núcleos ensayados, indican que al parecer esta contaminación fue superficial. Este tipo de daño en el concreto o cualquier otro tipo de desprendimiento del mismo deberá corregirse a fin de evitar que alguna partícula suelta ingrese a las turbinas, ¿no? Si podemos encontrar algún material suelto en los aeropuertos, ese material suelto puede ocasionar daños significativos a las turbinas de los aviones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en los pavimentos aeroportuarios con las partículas sueltas, pues. Es muy importante porque pues, pueden dañar las turbinas de los aviones y pueden causar prácticamente catástrofes, ¿no? Recomendaciones, ¿no? Después de la evaluación estructural, se ha llegado a 3 propuestas. ¿Ya? Seguramente, pues, en su momento van a realizar o van a definir qué propuesta es la más adecuada o económicamente principalmente, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista técnico, vamos a mostrar las 3 propuestas para la rehabilitación de este aeropuerto. La propuesta 1. Se propone una reparación superficial de los deterioros, ¿no? Esta alternativa consiste en la limpieza y sellado de grietas o quedadas. No obstante, solo aplica las zonas donde los valores de resistencia a la compresión y el módulo de ruptura del concreto cumplen con las tolerancias del proyecto, ¿no? Dentro de las principales ventajas, menor costo, técnica menos invasiva. Desventajas, es un poquito, en alguna medida es algo difícil de realizar. Vamos a necesitar mayor tiempo de ejecución. No se garantiza el relleno completo de las grietas profundas. Puede haber agrietamiento, contaminación en el interior de la losa. Esta es la primera propuesta que se realiza. La segunda propuesta. Hace referencia al fresado y reposición de la losa, ¿no? Esta alternativa consiste en remover un espesor de la losa no más de 10 centímetros por fresado y sustituir el espesor necesario de concreto para cumplir con la vida de diseño. Esta alternativa solo aplica para las zonas donde el concreto cumple con las tolerancias de proyecto, ¿no? Dentro de las principales ventajas, se eliminan los defectos de la superficie. Se conserva la mayor parte de la losa de concreto. Es decir, está asociado a la reducción de costos. Menor espesor, menor riesgo de agrietamiento térmico. Dentro de las principales desventajas, vamos a hacer referencia
El espesor a remover dependerá de la profundidad de las grietas. Se requiere un procedimiento constructivo calificado para garantizar la unión entre los diferentes concretos. Si no se elimina completamente el agrietamiento, se puede reflejar en el concreto nuevo. Bueno, pues las grietas se pueden reflejar en el concreto nuevo, ¿no? Mayor costo en relación a la propuesta obra. Finalmente, la tercera propuesta que se presentó, ¿no? Tercera propuesta, remoción de losas. Esta alternativa consiste en quitar o volver a construir el espesor total de las losas de concreto, por lo menos en las zonas centrales del rodaje alfa, y reparar las losas de los extremos. Dentro de las principales ventajas de esta tercera propuesta, bueno, se eliminan completamente las losas dañadas por donde circulan las aeronaves. Se disminuye el riesgo de tener un concreto de menor calidad contaminado. Se garantiza la vida de diseño, el horizonte de proyecto. Desventajas: mayor costo y tiempo de ejecución. Clausura de operación del rodaje alfa durante la reconstrucción. Mismo riesgo de que se genere el agrietamiento por contracción, retracción también lo llamamos, ¿no? Curado, si no se toman medidas adicionales y se realiza un buen procedimiento constructivo. Principalmente, estimados ingenieros, estas son las tres recomendaciones o tres propuestas que se ha presentado. Ya seguramente, pues en su momento van a realizar todos esos trabajos y será motivo, pues, seguramente de otra conferencia o ya nos van a estar comentando qué resultados han obtenido. Muchas gracias. Esta es mi presentación.